Pues nada, buenos días por compartir con nosotros este momento y esta rueda de prensa donde os vamos a dar una información, yo creo que bastante detallada de lo que fue este año, el año 2021 en el Montepío, del que vamos a rendir cuentas en la próxima asamblea que vamos a celebrar, ¿no? Tener en cuenta que estamos hablando de unas fechas donde ya tenemos los datos auditados, que es un elemento y una referencia importante, donde ya pasó por todo lo que son las asesorías fiscales y también por los actuarios y por todas las comisiones de control, ¿no? Por lo tanto, ya son cuentas que van a la Asamblea con un nivel de control muy importante, ¿no? En el punto de partida, en el año 2020, que fue un año desde luego muy difícil, yo creo que lo compartimos todos, y especialmente en el Montepío, donde teníamos a todas las empresas en pérdidas, excepto el caso de la residencia de Felechosa, donde tuvimos unos resultados negativos muy cercanos al 1,5 millones de euros de la globalidad del Montepío, y son fundamentalmente por lo que fue el efecto arrastre de lo que supuso un mal negocio en el balneario de Ledesma, que tuvo esos resultados tan negativos de 1.155.000 euros, ¿no? Eso nos llevó a una situación de insolvencia en el caso del balneario, con la imposibilidad de conseguir aval bancario bajo la responsabilidad penal de los directivos, y que irremediablemente nos llevó al concurso de acreedores, ¿no? Este, digamos, es un punto, es el punto de partida, el arranque del año 2021, y como se ve, pues la mochila era una mochila bastante pesada. Entre otra razón, porque estuvimos viendo cómo en sectores nuestros en los que estamos trabajando, pues hubo un reguero de empresas en quiebra o con cierres patronales, y lógicamente eso influye también en el ánimo a la hora de gestionar también la parte que nos corresponde, ¿no? Bueno, no nos arrugamos, arriesgamos y elaboramos soluciones y respuestas a una situación de crisis. Hicimos un plan de actuación con una gestión muy rigurosa, asumiendo riesgos. Gestionar una empresa también significa asumir riesgos, y evidentemente también tuvimos ayuda. Yo creo que las ayudas que llegaron del gobierno fueron también elementos fundamentales para conseguir darle la vuelta a los resultados. En el fondo fue un maná que permitió y conseguimos mantener el empleo en las empresas y también la actividad económica en las mismas. Por lo tanto, esa ayuda adicional fue para nosotros muy importante. ¿Y cómo nos fue en las empresas? Por haceros una presentación muy esquemática de cada una de ellas. Pues en el balneario de Ledesma, pues, en fin, hicimos un recorte de gastos muy importante, negociamos con proveedores, aplazamos pagos, nos acogimos a moratorias hipotecarias, buscamos liquidez, conseguimos un avance de una indemnización del inserso que nos vino muy bien, y conseguimos otras líneas, de tal manera que en el mes de mayo salimos del preconcurso de acreedores, ¿no? También conseguimos un acuerdo con el comité de empresa en la línea de que no íbamos a hacer despidos, sino que íbamos a trabajar con los ERTEs para dar estabilidad a la plantilla. Y afortunadamente, pues el gobierno pone en marcha el programa de termalismo del inserso, ¿no? Que tuvo una gestión bastante complicada, porque se anunció la fecha el 1 de octubre y sin embargo tuvimos que esperar hasta el 18-19 de noviembre para que arrancase, y eso nos generó también unos costes adicionales, ¿no? A pesar de ello, pues el 23 de julio del 21 decidimos arrancar el balneario con unas deudas arrastradas ya de 230.000 euros, ¿no? Pero bueno, en fin, se gestionó bien. Conseguimos el apoyo de los mutualistas, el segmento de clientes también privados, y nos llegó también la ayuda estatal de 200.000 euros, con lo cual, con todo ello, conseguimos el equilibrio económico, unos resultados positivos de 37.957 euros antes de arrendamientos y del impuesto de sociedades, que siendo una cifra pequeña, nunca una cifra tan pequeña fue tan importante, ¿no? Porque le dimos la vuelta a una situación muy complicada, ¿no? En el caso de la residencia de Felechosa, pues bueno, ahí digamos que tenemos dos frentes abiertos. Uno era la gestión de la pandemia y otra la propia, que era la gestión empresarial, ¿no? En
en la pandemia yo creo que tuvimos un combate, puede decirse que un combate a muerte contra el virus, ¿no? De tal manera que al final conseguimos salvar muy bien la situación, y eso nos generó también una aureola de credibilidad y de buena gestión que se nota ahora también en lo que son los resultados, ¿no? Hicimos los procesos de vacunación, los controles con antígenos voluntariamente, todos los que eran necesarios, y yo creo que salvamos bien la situación de la pandemia, ¿no? Y en cuanto a la evolución de la empresa, a pesar de esa situación y de esos momentos, también fue positiva. Incrementamos el número medio de residentes, pasamos de 161 a 181, y la cifra de negocio la elevamos a los 3 millones de euros, que es la cifra final de este año 2021, ¿no? Y también conseguimos pues una compensación de gastos, tener en cuenta que los costes adicionales por la gestión de la pandemia, los PCRs que tuvimos que financiar inicialmente nosotros, luego el gobierno nos compensó estos gastos, de tal manera que nos ayudó también a corregir la cuenta de resultados. Tuvimos unos resultados positivos de 333.034 euros, los mejores de la historia de la residencia, pero también duplicamos los resultados incluso del año anterior, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto que está consolidado, que tiene 100 empleos directos, que tiene un gran reconocimiento social, con servicios potentes en esa línea del modelo intergeneracional, y que además hoy os puedo además anunciar que a fecha de hoy ya tenemos comprometidos las 220 plazas que tiene la residencia, de tal manera que a partir del mes de junio vamos a empezar a tener lista de espera, ¿no? Con lo cual es un argumento más, un elemento más que efectivamente define un proyecto ya consolidado, ¿no? Y luego los residenciales del sur, que son las instalaciones que tenemos en Roquetas y en Murcia, donde también hubo una respuesta muy favorable de los mutualistas, donde conseguimos que creciese el segmento de privados a través de los instrumentos que hay, como Booking.com, y donde también pues, los resultados son buenos, son, por decirlo de alguna manera, casi magníficos para los tiempos en los que estuvimos viviendo, ¿no? Los alcázares tienen unos ingresos por encima del 1.000.000 de euros, y lógicamente también conseguimos esta ayuda estatal de 92.000 euros y unos resultados positivos antes de impuestos y arrendamientos de 314.000 euros. Y en Roquetas de Mar, pues en fin, yo creo que aquí es una afortunada sorpresa, porque era una instalación con pérdidas habituales, y que en estos últimos años le hemos dado la vuelta de tal manera que con unos ingresos por encima de los 800.000 euros tenemos unos resultados de 395.000 euros. Aquí la ayuda también llegó del plan estatal, es más pequeña, es de 67.000 euros, pero que nos ayudó también pues, a tener esta cifra que también es histórica en los residenciales, ¿no? Y finalmente, bueno, la obra social, en fin, tiene un presupuesto de 60.000 euros. La idea es que se gasten en políticas sociales, y se gastaron casi todo, excepto un remanente de 460 euros, que es lo que nos queda, ¿no? Las empresas, la totalidad de las empresas, de las 4, nos aportó unos resultados positivos al Montepío de 1.076.000 euros. De esta cantidad, el 70% pasa a la mutualidad en concepto de arrendamientos, de tal manera que la mutualidad, el Montepío, tiene estos ingresos que son los arrendamientos, y también los ingresos de cuotas, que están rondando los 2 millones de euros, ¿no? Efectivamente, pues tener en cuenta que el Montepío asume muchos gastos generales, los propios de personal, dietas, juntas locales, y sobre todo los hipotecarios, que entre intereses y amortización son todos los años 1,6 millones de euros, que es una cantidad muy importante, ¿no? Y en el Montepío pues influyen en este año pues algunas decisiones que tomamos en el 19 y en el 20, donde no se visualizaron el año pasado porque la deuda era tan enorme que esas decisiones que tomamos no se vieron, ¿no? Sin embargo, este año ya se visualizan, donde esa negociación que llevamos a cabo hace 2 años con Liberbank,
de unos intereses menores, de un tipo de interés menor, significa que los intereses hipotecarios los rebajamos en 165.000 euros al año, que también fuimos a una ampliación de los periodos de amortización de las instalaciones y que la previsión matemática, que es algo que calculan los actuarios, porque estamos sometidos a la ley del seguro, también fue positiva. Esto da lugar a que las cuentas de la mutualidad también son cuentas saneadas, de tal manera que tenemos unos resultados positivos de 535.756 euros, ¿no? Esto es un poco el desglose. Ahora, si vamos al cálculo general, teniendo en cuenta que ya se practican los arrendamientos, estamos hablando de que los resultados finales de todo el complejo, tanto del Montepío como de sus empresas, son unos resultados históricos. Nunca en la historia del Montepío se habían logrado estos resultados, que son de 858.807 euros, ¿no? Ahí luego se practican el impuesto de sociedades, pero bueno, el elemento de referencia siempre utilizamos el de antes de tal. Y efectivamente yo creo que aquí también estamos hablando que después de este periodo tan difícil, estamos ya en un proceso de consolidación plena también del Montepío, ¿no? Bueno, estos son un poco a grandes rasgos las cifras de este año, aunque puedo daros algunos datos también de interés, ¿no? Por ejemplo, como a veces voy a estar obligado también en la asamblea pues a hacer una especie de balance de mi etapa, deciros que la deuda hipotecaria que heredamos en junio del 2014 era de 17.147.000 euros, en diciembre del 21 es de 11.795.000, lo que quiere decir que hemos amortizado la deuda hipotecaria en 5,3 millones de euros. Las iniciativas sociales, las de este año, son las propias de la Fundación y las prestaciones del Montepío, de tal manera que las iniciativas tuvieron un presupuesto y un gasto de 206.000 euros. Y también inversiones, o sea, esta etapa ya de vuelta a la normalidad, pues nos permitió hacer ya inversiones este año por una cantidad total de 531.000 euros. Y el cálculo que tenemos ya de las inversiones en este periodo, desde el año 2015 al 21, es de 5 millones de euros. Todo el montante de inversiones que hemos realizado en cada una de las empresas, ¿no? Y como dato, en fin, yo creo que un dato interesante, que es, bueno, siempre valoramos positivamente todas las iniciativas que el gobierno puso en marcha, con el tema de los ERTES, el tema de las ayudas, pero también es cierto de que esto tiene su retorno. Pensar que si el gobierno nos dio en la suma de todas las ayudas directas 359.000 euros, ahora va a recibir más de 200.000 a través del impuesto de sociedades. Por lo tanto, son cosas que también tienen, como os digo, ese retorno y esa vuelta, ¿no? Bueno, con estas cifras y algunas cosas más, vamos a la Asamblea del Montepío, que la celebramos el día 10 de junio en la sede de la UGT, donde se van a renovar los cargos de la Comisión Regional. Son 16 los cargos que se eligen, 7 que son propuestos por las entidades protectoras, que son los sindicatos, y 8 por los socios mutualistas, y luego hay uno independiente que, según una modificación estatutaria de hace un año o dos, es una persona cualificada, ¿no? Y luego elegiremos también la comisión de control, que son 3 miembros y 3 suplentes, ¿no? Estamos ahora en el plazo de presentación de candidaturas, que empezó el día 7 de mayo y terminará el día 3 de junio a las 14 horas, ¿no? Y luego es la comisión regional, una vez que se elige en la asamblea, es la comisión regional quien elige sus cargos. Quien aquí en esta mesa elige al presidente, al vicepresidente, al contador, al secretario y al interventor, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay que cumplir un poco también con esos momentos, y no ir más allá de lo que es ese espacio electoral, ¿no? Y lo que sí os anuncio ya que yo voy a dar por cerrada mi etapa en el Montepío, con lo cual yo no voy a estar en la próxima comisión regional. Yo creo que
he cumplido. Son 8 años de un trabajo muy intenso, de muchas dificultades entre el año 2014 y el año 2022, que además me voy con una gran satisfacción, por dos motivos fundamentalmente: por el gran equipo que estuve liderando durante estos últimos años, del que tenemos aquí, además de ellos hay más, pero tenemos aquí 2 representantes a los que tengo un gran aprecio personal y un gran cariño, que es tanto Angelín como Arsenio. Y además porque, bueno, en fin, yo creo que los resultados avalan. No siempre es fácil salir de los sitios con unos resultados que te puedan avalar, y yo creo que en este caso los resultados pues avalan la gestión, que es una gestión además colectiva, con un equipo muy comprometido y que ha estado siempre al pie del cañón, ¿no? Bueno, yo creo que la marcha mía tiene también que ver un poco con el pulso vital. En fin, uno está en los sitios el tiempo que cree que tiene que estar. Bueno, la edad también cuenta, porque vamos cumpliendo todos años, y luego porque, en fin, hay una cuestión, digamos, de ámbito personal. Yo soy de los que creen que es una opción personal, no creo en una norma, pero sí creo que en el caso mío limitar los mandatos es una decisión, bueno, buena, de higiene democrática, ¿no? De tal manera que yo creo que además vamos a cumplir con un requisito, con una cuestión que yo creo que también es importante, ¿no? Viendo un poco por el retrovisor algunos acontecimientos del Montepío, que es dar un relevo de una manera normalizada, ¿no? Donde se va a ir a la asamblea, se va a rendir la gestión y lógicamente se va a elegir una nueva dirección, ¿no? Y luego serán ellos los que hagan aquí la elección de los cargos directivos, ¿no? Y básicamente esto es lo que os quería contar, ¿no? Ahí, bueno, tenéis ahí también el guión, que es un guión muy profundo, con un montón de datos, casi ese informe de gestión que se lleva a la asamblea, con lo cual, pues bueno, hay materia más que interesante. Dígame.